Las buenas noches al ingeniero Gabriel Rodríguez, presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, por la delegación uruguaya. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Bien, gracias a ustedes. Conversábamos mientras esperábamos para comunicarnos con ustedes. Salto Grande ha tenido no digo una reinclusión, pero ha tenido una participación importante desde el ámbito público, no solo con el aporte que ha hecho a la sociedad, sino que lentamente parece, quizás me equivoco con la definición, ingeniero, y si es así le pido disculpas, pero parece retomar los cauces que en algún momento tuvo Salto Grande, que era una participación directa con la región, quizás con una nueva gestión administradora de los recursos que por ahí se dirigen. ¿Me equivoco? ¿Estoy alejado de esa visión? Bueno, creo que habría que preguntarle a la gente, saber cómo lo ve la gente. Para nosotros, con 12 años ya de trabajo aquí en Salto Grande, en algunos aspectos, en algún sentido, hay una continuidad, hay una línea que se mantiene. En otros vamos haciendo camino al andar y redescubriendo cosas. ¿Cuál sería la continuidad? La continuidad es la importancia a mantener el valor, a mantener las inversiones, el mantenimiento en el complejo hidroeléctrico, a una gestión fundamentalmente austera, el cuidado de los recursos, la no dilapidación de recursos, la transparencia en el ingreso de personal, el dar igualdad de oportunidades a todos aquellos que tienen aspiraciones de lograr un trabajo en Salto Grande cuando hay una oportunidad a través de una vacante que se genera, de que todos los que cumplan los requisitos puedan tener posibilidades de cubrir esa vacante y no recurrir a caminos más cortos y fáciles que son el amiguismo o el vínculo familiar o político. Esas yo creo que son líneas de continuidad que más allá o más acá se han tratado de mantener. También fue para nosotros muy importante desde el principio lo que hemos escrito y hemos mencionado en otra ocasión como la recomposición del vínculo con la sociedad en general. Y eso en realidad, si bien lo tomamos desde el principio, lo hemos ido construyendo. Debemos asumir que había algunos aspectos que tal vez no conocíamos en profundidad, debemos también reconocer que hay algunas ideas o mitos que han permanecido en la comunidad salteña a lo largo del tiempo. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Y como que, por ejemplo, que los salteños tendrían que tener energía una gratis, energía más barata. o más barata, o que Salto Grande le hizo mucho daño a Salto y por lo tanto es mucho lo que le tiene que devolver. Pero son aspectos que tal vez están en el inconsciente colectivo por muchos años, y tenemos dos caminos: o entrar en la discusión y en el debate de si es así, si no es así, y paralizarnos, o mirar hacia adelante y decir, bueno, ha sido como ha sido, pero ¿cómo queremos que sea? Y en ese mirar hacia adelante está la participación directa y esa recomposición del vínculo. Ahí va. Y cuando hablamos de recomposición, hablamos justamente de replantear lo que es el vínculo, de no ponernos, de no hablar de una relación desde Salto Grande hacia Salto y hacia la región desde una posición paternalista, ¿no? Desde una posición que, bueno, Salto Grande es, como nos han dicho muchas veces, el tío rico MacPato que derrama, porque en realidad no lo somos, porque no tenemos, todos saben que no cobramos la energía que producimos, sino la apuesta fue siempre al vínculo participativo, inclusivo, de ser posible interinstitucional, involucrando, cuando había un problema que se planteaba, que tenía que ver con aspectos sociales, educativos, sanitarios, y que no eran de la gestión interna de Salto Grande, y que nos podíamos decir, bueno, pero ¿por qué Salto Grande tiene que intervenir en esto? ¿Qué tenemos que ver si no está pasando dentro? Ahí en realidad lo que apostamos, y es lo que fuimos construyendo en el tiempo, era aportar a las soluciones, pero tratando de que otros actores también se comprometan y se involucren. Y por lo tanto la solución a la que se arribe sea una solución colectiva, compartida, donde, bueno, el que pueda tener recursos los pone, el que pueda tener
horas hombre y las pone, el que pueda tener ideas las pone. Bien, pero a nivel público, a nivel de los vecinos salteños, ha tomado cierta importancia esa participación, esa recomposición del vínculo. Se ha sabido, por ejemplo, que Salto Grande participa en la reparación del acceso en termas, por ejemplo, participando con 1.200.000 pesos para la reparación de ese acceso. También ha participado en el acceso justamente a Salto, viniendo de Salto Grande. Ha tenido una participación más pública que tiene que ver con la obra pública, ¿no? Y con lo que los vecinos quizás quieren ver al momento de definir una gestión o de calificarla. Sí, yo enseguida voy a hablar sobre eso o a contestarte eso, pero yo quiero hacer énfasis en una cosa. Lo esencial para nosotros, para quienes estamos al frente de la delegación de Uruguay en Salto Grande, es el complejo, es la represa, el cuadrilátero, las estaciones del sur. Cuando digo esencial me refiero a que para eso estamos puestos en este lugar. Sí, y mantener el complejo. Exacto, justamente. Para preocuparnos y ocuparnos de que una cosa tan importante para Uruguay, que produce más del 40% de la energía eléctrica que la UTE suministra a sus clientes. ¿Ese es el resultado del 2016? ¿Más del 40%? Sí, andamos en esa cifra. Y hemos estado en más del 50%, obviamente eso puede ir bajando con la introducción de molinos y demás, pero en promedio andamos siempre en el orden del 42, 43, 45. Pero digo, ese es el foco principal, ¿no? Ahora, no podemos estar de espaldas a la región y con ojos solo hacia adentro. Y ahí es donde yo reconozco que hemos aprendido en estos años, que hemos abierto más la cabeza y los oídos en estos años, y hemos avanzado en esas líneas como tú dices. La iluminación del camino que une Salto con la represa, la obra... ¿Y cómo se da, ingeniero, esa recomposición, esa participación con obras que tienen que ver con lo departamental? ¿A solicitud del gobierno departamental? ¿A iniciativa de la propia Comisión Técnica Mixta? Es que en realidad se da de las dos formas, porque en realidad el vínculo con los gobiernos departamentales, desde que yo estoy, y creo que antes también era así, es muy fluido. Depende de la circunstancia, de la disponibilidad de recursos, del momento, cuánto es lo que se puede hacer. Pero, por ejemplo, desde el año 2010 a la fecha, nosotros tenemos todos los años una partida, que es hoy el equivalente a ese 1.200.000 pesos que tú decías, que surge de un acuerdo, que llegamos a acordar con el intendente Fonticiel antes de su retiro, pero que en realidad lo firmamos con el intendente Coutinho cuando asumió, y que permanece con el intendente Lima, por el cual la delegación pone a disposición de la intendencia una cifra de ese entorno que se actualiza para aquellas obras que la intendencia entienda que son necesarias y convenientes, tengan o no tengan que ver con Salto Grande. Y de ahí surge esa iniciativa. La iluminación es una iniciativa que sale en parte de esa situación, pero en parte también de nosotros detectar al transitar todos los días por ese camino, lo importante que era eso, la mejora en la seguridad para nuestros trabajadores y para toda la gente que circula. Como contrapartida le pedimos a la Intendencia que reparara el camino, cosa que se tiene que hacer. Y uno de los principales accesos también. Claro, ¿no? Los principales accesos para el turismo. En fin, es una construcción casi que permanente, que se genera a veces a demanda o a pedido de las autoridades. A veces surge alguna propuesta de nuestro lado, pero en realidad es una comunicación muy fluida. Pero participaron también con aspectos que tienen que ver no solo con la obra, con la obra arquitectónica, participaron por ejemplo, con una inversión de $100.000 para un mamógrafo, algo tan importante, claro. También en el ámbito de la salud. Sin duda, sí, por eso digo, es una visión genérica que busca integrar todas las áreas posibles en la medida que se pueda en aquellas áreas o en aquellas temáticas que tienen una repercusión social importante. Que sabemos ¿Y los recursos que son utilizados? Ahí está. Hasta ahora los recursos que nosotros veníamos utilizando en este tipo de obras o de aportes surgen del presupuesto interno digamos, Salto Grande aprueba todos los años su presupuesto de funcionamiento, que incluye el mantenimiento, las inversiones, el gasto de personal, y se incluyen ahí eventualmente obras que se llaman de carácter no común, que se financian exclusivamente por uno de los dos estados, en el caso argentino.
La obra de iluminación fue un caso de ese tipo, lo incluimos en el presupuesto general de Salto Grande como una obra no común a financiar por Uruguay, y así se gestionó y se solicitaron los recursos al gobierno y ahí estuvieron. En otras ocasiones es un presupuesto, son obras o acciones que se presupuestan por la delegación en forma separada, pero que también vienen de los mismos recursos que el gobierno aporta para Salto Grande. Esa es la forma de trabajar que hemos tenido hasta ahora. A partir de este año, digamos, de fines de este año, del año próximo, seguramente introduzcamos algún cambio en esa forma de financiamiento. ¿Por qué? Bueno, hago un paréntesis. Salto Grande tiene dentro de su presupuesto un rubro que se llama responsabilidad social, que es un rubro que se incorporó hace unos 3 o 4 años que antes no existía. Antes las delegaciones hacían cosas por su lado. Nosotros estamos tratando de impulsar, de gestionar en Salto Grande una visión de la responsabilidad social común del organismo hacia ambas localidades. Que el dinero que se invierta en una obra o en una acción que entendemos que vale la pena hacerlo, no sea de Uruguay o de Argentina, sino que es dinero de Salto Grande en general. Entonces, ese fondo es un fondo relativamente chico, con el que, por ejemplo, el mamógrafo se pagó de ahí. Bien. ¿Sí? Otras acciones a nivel sanitaria, estamos ahora terminando de comprar una camioneta que se va a destinar con un sillón odontológico para el programa Salud Bucal en Salto. El programa Salud Bucal es un programa que depende de Presidencia de la República, que atiende las escuelas, creo que de todo el país, con atención bucal, atención educativa, sanitaria desde el punto de vista de la salud. ¿Y tiene bucal. participación del gobierno departamental o directamente? En este caso, hay el programa ese funciona con una directiva nacional del programa que depende de Presidencia, pero creo que departamentalmente interactúa con todas las fuerzas. Bien. Por ejemplo, educación primaria, el ejército es el que conduce el vehículo, la intendencia seguramente debe tener alguna participación. En este caso, como sabíamos que había una carencia importante de locomoción para esta zona, entendimos conveniente destinar ese fondo de responsabilidad social a la adquisición de una camioneta equipada con un sillón odontológico que va a colaborar o va a solucionar una falta en ese lugar. Decía entonces, vuelvo un poco para atrás, a partir del año próximo, de fines de este año, en realidad el financiamiento de aquellas obras o de aquellas acciones, porque no todas pueden ser obras, algunas cosas pueden ser proyectos o pueden ser emprendimientos o apoyo a emprendimientos, que tengan que ver con la región, y cuando hablamos de región hablamos de Artigas hasta Río Negro. O sea, hemos definido una zona que nosotros entendemos que es una zona en la que Salto Grande tiene algún tipo de influencia o de vínculo. Recordemos que el cuadrilátero de transmisión llega hasta San Javier, en el departamento de Río Negro. Y bueno, con el lago llegamos hasta Artigas, obviamente. Hemos definido esa zona y estamos manteniendo contacto con todos los intendentes de cada uno de los departamentos para comentarles, bueno, como resultado del cobro del peaje en el puente internacional, que empezó en el año 2015. También, que en su momento fue una medida bastante polémica, ¿no? Sí, pero sin embargo está funcionando. ¿Y ayudó? Claro. ¿Ayudó a qué? ¿A los ingresos genuinos? Ahí está. La idea principal recuerden que se cobra peaje exclusivamente a los camiones, ¿verdad? No se cobra. La idea principal era, al no haber peaje, uno puede suponer, bueno, si cobro peaje por lo menos hay puede haber gente que pueda pensar 2 veces en pasar porque tal vez le convenga pasar por Paysandú o por Río Negro. Y en segundo lugar, los que crean necesario pasar y pasen igual, van a aportar con ese pago a las obras que necesariamente un puente como el de Salto Grande, con un tránsito que cada vez es mayor en cuanto a los camiones, puede requerir. Entonces, sin duda que se cumplieron los objetivos. Los recursos generados por el peaje hasta ahora, hay que ver qué pasa en el futuro, han permitido, por un lado y en primer lugar, y esa es la condición que Salto Grande aprobó así, los recursos se destinan para mantenimiento e inversiones en el puente y en el peaje. Si sobra, generamos un fondo de reserva de Salto Grande. Bien. Es como una especie de guarda para emergencias, para posiblemente nuevos proyectos de investigación o desarrollo. Tenemos que elaborarlo. ¿Pero que tenga que ver con Salto Grande? Que tenga que ver con Salto Grande. Y de lo que sobra, de esos 2 conceptos anteriores, de lo que resta, mejor dicho,
Tenemos el acuerdo, lo ha resuelto la CTM, destinarlo a la comunidad a través de obras y proyectos de infraestructura que sean de interés departamental o regional y que necesariamente tienen que tener una validación por la Intendencia Departamental, si hay algún ministerio mejor todavía, o sea que haya una visión nacional. Y bueno, en ese sentido ya estamos trabajando, como le decía, tenemos un convenio firmado con Río Negro, con Paysandú, con Salto no lo tenemos, pero lo tenemos súper hablado y estamos trabajando en eso. ¿Y de qué se está hablando? ¿En qué se invertirían esos fondos? Son como una tercera caja, para que la gente lo entienda. Es una caja genuina que no proviene de los fondos que Salto Grande recibe para su funcionamiento habitual. Producto del peaje. Producto exclusivamente de los sobrantes del peaje. Y cada intendencia, bueno, ahí la Intendencia nos ha presentado algunas ideas que todavía están en borrador, de posiblemente contribuir de alguna manera a la erradicación o al reasentamiento de las personas que están en determinados niveles de la cota del río, que pueden ser las primeras que se inundan. Es un tema que obviamente involucra una política de viviendas, una política de ordenamiento territorial, es un tema complejo, que hay que estudiarlo bien, pero que nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Dispuestos y proclives a trabajar en conjunto. Ingeniero, volcando esos dineros, ¿de qué cifra estamos hablando aproximadamente? Bueno, siempre es peligroso hablar de cifras porque uno puede generar muchas expectativas. Y los recursos del peaje pueden variar dependiendo del tránsito. Estamos hablando de algunos cientos de miles de dólares, pero bueno, tampoco hay que pensar que vamos a repartir dinero por todos lados porque no es así. Y tenemos que ¿se colaboraría en la compra de terrenos, en la edificación de las viviendas? En eso estamos trabajando. Bien, no está definido. Bueno, después va a estar por acá el Intendente de Lima, así que seguramente se lo estaremos preguntando. Exacto. Pero es un buen aporte también para el gobierno departamental. Sí, claro, seguro. Sí. Pretendemos, y así lo hemos transmitido a los intendentes, tratar de volcar esos recursos en proyectos que de alguna manera tengan que ver con el río. O sea, que el río es como el elemento que nos une, no solo con Argentina, sino con todos los departamentos. En lo posible tratar, y bueno, así por ejemplo, se aprobó en Río Negro una cooperación de 2 millones de pesos para finalizar una obra que había quedado inconclusa, un proyecto del Ministerio de Turismo, porque la empresa tuvo problemas, se fue, no sé qué, de una estación fluvial sobre el río Uruguay. Con Paysandú, hoy firmamos el convenio, no hay un proyecto concreto, pero se está pensando en recuperar una zona de hidrografía que va a pasar a la Intendencia, de ser un parque, un paseo público en el río, en fin, hay que esperar el proyecto. ¿Y cómo lo proyecta? Obviamente, la mayor cantidad de recursos van a quedar en Salto. ¿Cómo lo proyecta a futuro a esos fondos? ¿Va a ser algo producto del balance de las cuentas de ese recaudar del peaje siempre a fin de año? Sí. Estrictamente esos fondos. Después de haberse cumplido, para que quede claro, con los objetivos primordiales que es el mantenimiento de la condición de rigor, nosotros no podemos adelantar todos los años vamos a tener disponibilidad porque no lo sabemos. Depende del flujo de camiones, depende de si pasan o no pasan, depende de que, por ejemplo, en este año que viene está planteado hacer obras de envergadura en el puente, no en el puente sino en el peaje propio, o sea, poner un peaje como la gente. Eso va a requerir recursos y por lo tanto va a restar recursos de lo que sobra. ¿Con cuánto personal cuenta el complejo en el momento? Bueno, en total del lado uruguayo 245 aproximadamente. Bien, es una cifra de retiro que la gente siempre pregunta. En algún momento va a haber posibilidad de retiro en donde participe o puede ingresar a través del concurso. Es permanente. Nosotros, cuando ingresamos a Salto Grande había 259 empleados. En el transcurso entre 2005 y 2009 se aprobó un plan de retiro anticipado para determinadas condiciones de personal que favoreció el egreso de mucha gente y el ingreso de gente nueva. Y nos hemos mantenido en los 240, 45, creemos que esa es una cifra razonable. En cuanto a la renovación, en realidad en estos 12 años Salto Grande ha renovado más de la tercera parte de la plantilla, o cerca del 50% de la plantilla. O sea, ha habido renovación de personal por retiros o por cargos nuevos que se han creado, por lo que se han jubilado, pero se ha mantenido la cifra, es menor que la del 2005, o sea, mantenemos una plantilla estable, no ha crecido, y se ha dado hoy la edad promedio de Salto Grande, que cuando entramos era 50 largos, ahora está
creo que bordeando los 50, y en particular este año, en estos 3 años, 17, 18 y 19, hay una cantidad importante de retiros, de gente que ya llega a los 65 años y tiene que irse, o sea que eso va a generar... Así que va a haber posiblemente generación de nuevos puestos de trabajo. Sí, sí. Ingeniero, gracias por su tiempo. Bueno, muy ha sido amable. Un gusto. Muchas y gracias bueno, a ustedes. creo que ha traído una noticia importante a la mesa de este programa y que seguramente abre una puerta y crea y es parte también de esa recomposición, seguramente del vínculo al cual usted hacía referencia. Sí, sí. Cuando se le reclama desde siempre la participación de Salto Grande por el daño, por así definirlo, que participe en la construcción de viviendas para sacar a aquellos que están en situación de emergencia, me parece más que válido. Claro. Esto no está hecho desde una posición de culpa, ¿no? Es, es una actitud más bien proactiva y de no sentirnos una burbuja en el medio de una región. ¿Se sientan responsables desde Salto Grande, ingeniero, cuando luego de cada creciente a nivel de los vecinos salteños se responsabiliza porque no avisa, porque el río está más arriba, más abajo? Yo he escuchado algunas respuestas también que dicen, ¿qué sería si Salto Grande no estuviera? No. De lo único que podemos sentirnos responsables, porque siempre uno puede mejorar, es de que tal vez no seamos buenos comunicando. Eso uno puede asumirlo. Pero sin duda, el efecto de Salto Grande sobre Salto, sobre Concordia y más aguas abajo también, en situación de crecida el saldo neto es tremendamente positivo. El beneficio de tener una represa que, si bien no es mucho, pero tiene un margen de regulación, un margen de previsión, tenemos estaciones hidrometeorológicas en cuencas que llegan hasta Brasil, que nos permite, en la medida de lo posible, porque no es una ciencia exacta la previsión, la meteorología todos lo sabemos, pero se ha invertido muchísimo, tenemos estaciones hidrometeorológicas de última generación, se está renovando personal que maneja la nueva tecnología y que está formado en realidad en ciencias de la atmósfera, una cosa nueva que antes no existía. Así que no nos sentimos responsables de, por ejemplo, de las inundaciones. Creemos que somos una herramienta útil a los salteños en ese sentido, sin duda lo decimos, más allá de que siempre estamos colaborando con la Intendencia, con el Comité de Emergencia, pero insisto, no, al igual que esto de las obras, no desde una actitud de asumir culpas como soy responsable lo voy a hacer, sino como cualquier organismo o empresa que está inserto en una región, en una sociedad y que puede pensar más allá de sus fronteras, de pensar integrado a la sociedad, esa es la línea política. Todo claro. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Felices fiestas. Felices fiestas para todos, feliz año. Hacemos una pausa y recibimos al intendente de Salto, el doctor Andrés Lima.